Buenos días a todos. Vamos a seguir hablando sobre ecografía en emergencias y en cuidados críticos. Eh, Ultrasonografía multisistémica, este concepto POCUS. Y en este caso vamos a comenzar a hablar sobre el protocolo Blue, esta valoración del parénquima pulmonar, ¿sí? Este es el doctor Lichtenstein, es el creador del protocolo Blue. Algunos lo consideran el padre de la ecografía pulmonar. Cuando tenemos un paciente con disnea aguda, tenemos que iniciar la valoración, iniciamos el protocolo Blue, vamos a ir buscando etiologías, comenzamos con el parénquima pulmonar, a ver si encontramos alguna causa de origen pulmonar, condensación, tipo neumonía, telectasia, derrame pleural, podremos encontrar neumotórax. Si no encontramos, tenemos que valorar la parte cardíaca, a ver si tenemos insuficiencia cardíaca con sobrecarga de volumen. La parte sanguínea, tenemos que valorar si no encontramos nada a nivel cardíaco, probable anemia. La parte analítica en laboratorio, una acidosis metabólica, por ejemplo. Si no encontramos causa, por último, tenemos que buscar una causa neurogénica. Se determinó 7 principios en el ultrasonido pulmonar. Sabemos que la ecografía pulmonar es simple por el hecho de que al contar con una tecnología, con aparatos bastante portables, con la facilidad de transportarlos, sabemos que son procesos con una curva de aprendizaje rápido, simple de realizar la ecografía. Lo que evaluamos es la relación aire y agua en el parénquima pulmonar, ¿sí? Y esto nos dan artefactos, artificios, es lo que analizamos. Todos los signos surgen de la línea pleural, ese es otro de los principios. Sabemos que el pulmón es un órgano grande y ya tenemos sistematizado con los diferentes protocolos donde vamos a evaluar para que no se nos pase nada por alto. Las patologías agudas tienen contacto con la superficie y ahí en estas patologías cuando aparecen o cuando perdemos la relación aire y agua es donde realmente podemos ver el parénquima pulmonar. Cuando vemos condensación, cuando vemos atelectasia, ya no evaluamos tanto artefactos sino parénquima, y bueno, sabemos que es una evaluación dinámica. Vamos a poder evaluar los diferentes patrones ecográficos. Valorando la relación aire-líquido, el cociente este aire-líquido, vamos a poder ir desde el mayor cociente, desde un neumotórax, pasando por pulmón normal, y cómo va descendiendo este cociente, pasando por síndrome intersticial, síndrome de consolidación, hasta llegar al derrame pleural. Bueno, Lichtenstein propuso para valorar en forma rápida y significativa el parénquima pulmonar 3 puntos, ¿sí? En cada hemitórax. Eh, un blue point superior, un punto superior, un blue point inferior, el punto inferior y un punto más importante que es el PLAPS. El punto superior que se encuentra en la raíz de los dedos mayor y anular de la mano superior, ¿sí? Eh, Sería este. Tenemos el punto inferior, la mitad de la palma de la mano inferior, y el tercer punto, el PLAPS, que se encuentra aquí, que es en la intersección de la línea axilar media y la línea frénica, ¿sí? Este es un punto muy importante. Y para evaluar la parte posterior, porque estos 3 puntos que estábamos hablando anteriormente son para pensado en pacientes críticos que lo tenemos en decúbito dorsal. Y cuando tenemos que evaluar la parte posterior en pacientes pronados, por ejemplo, distresados, tenemos 2 puntos para evaluar de cada hemitórax, ¿sí? Uno en interescapular y el otro en el ángulo de la escápula. Y para mejorar o ampliar la evaluación podríamos poner en la posición del nadador al paciente y rebatir esa escápula para ampliar el sitio de evaluación. Este es
otro tipo de evaluación propuesto y es el que más se está usando, sobre todo ahora que cobró mucha relevancia la ecografía pulmonar en pacientes críticos, sobre todo en los pacientes con COVID. Y hablamos de 4 regiones en cada hemitórax, ¿sí? En la pared anterior, una superior y una inferior; en la pared lateral del tórax, también una superior y una inferior; y en la parte posterior, igual. Vamos a comenzar por la ultrasonografía pulmonar básica. Primero lo que tenemos que hacer es reconocer las costillas, ¿sí? Y la sombra acústica posterior. Acá tenemos, este es un corte longitudinal donde vamos a ver el arco costal superior y este es el inferior, con su sombra acústica. Cada una tiene su sombra acústica, ¿sí? Entre los dos arcos costales, entre las dos costillas, vamos a reconocer la línea pleural, es esta línea hiperecogénica, ¿sí? Y entre la línea pleural los arcos costales forman el signo del murciélago, llamado signo del murciélago, el cuerpo del murciélago y las alas del murciélago. Entre los dos arcos, entre los dos sombras acústicas posterior, se forma la zona de Merlin, este cuadrilátero, ¿sí? Dentro de este cuadrilátero podemos observar las líneas A. Las líneas A son artefactos que se forman por reverberación de los ultrasonidos. Son estas líneas que ya hablamos en algún momento. Y lo más importante también de evaluar es el lung sliding, que se ve en la línea pleural, ¿sí? Que es el movimiento que se observa como un viboreo, como un cosquilleo, que se provoca cuando se desliza la pleura visceral y la parietal. Aquí vamos a observar el lung sliding. Vamos a prestar atención a esta línea hiperecogénica, donde estamos viendo ese cosquilleo, ese hormigueo, ese viboreo que se provoca por el deslizamiento de la pleura visceral y la parietal. No tenemos que tener en cuenta el movimiento en bloque, sino el deslizamiento en la línea pleural. ¿Qué tenemos que saber de las líneas A? Bueno, que estas líneas son artificio, un artefacto provocado por el pasaje del ultrasonido que provocan la reverberación, ¿sí? Estas líneas hiperecogénicas son paralelas a la pleura. Pueden coexistir hasta 3 líneas B siendo normal, ya que siempre algo de líquido en el parénquima pulmonar hay. Cuando tenemos estas líneas hablamos de un pulmón seco. Lo que no hay que confundir, que a veces decimos, cuando encontramos línea A hablamos de pulmón normal, y no siempre es así, porque podemos encontrar líneas A en paciente, por ejemplo, EPOC o en un neumotórax, ¿sí? Se habla de patrón A cuando existe el deslizamiento pleural más la línea A, y cuando no tenemos el deslizamiento hablamos de un patrón A'. De las líneas B, que tenemos que saber que también es un artificio, pero en cola de cometa, ¿sí? Eh, el origen es en la línea pleural, ¿sí? Se origina en la línea pleural, están bien definidos, son hiperecogénicos, llegan hasta el final, más de 10 centímetros de profundidad, borra líneas A y cualquier artefacto, ¿sí? Se mueve con el lung sliding y, bueno, como ya dijimos, mayor a 10 centímetros de profundidad. Entonces, básicamente tenemos que saber reconocer tanto las líneas A, tenemos que saber reconocer las líneas B y el lung sliding.
aquí tenemos el esquema del protocolo Blue, ¿sí? Es bastante sencillo. Tenemos tres caminos, tres probables caminos y cada uno es excluyente del otro. Eh, Empezamos a examinar los puntos superior e inferior, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver si es deslizamiento pulmonar, ¿sí? Si tenemos deslizamiento pulmonar, si está presente, encontramos un perfil B, eh, vamos a buscar si encontramos edema pulmonar. Con deslizamiento pulmonar presente, pero con un perfil A, vamos a tener que analizar la parte venosa, ¿sí? Para ver si tenemos trombosis venosa. Si encontramos trombosis venosa, vamos a tener que evaluar si estamos en presencia de un embolismo pulmonar. Si no encontramos nada en el eje venoso, ¿sí? Vamos a evaluar el punto PLAPS, ¿sí? Si encontramos algún tipo de condensación en el punto PLAPS, vamos a determinar que está con una neumonía. Si no encontramos, puede ser un EPOC o un asma exacerbado. Otro de los caminos, si encontramos deslizamiento y podemos encontrar cualquiera de los tres perfiles, vamos a ver si estamos en presencia de una neumonía. Y cuando estamos, el otro camino, cuando no encontramos deslizamiento pulmonar, ¿sí? Cuando evaluamos las líneas A y B en la región anterior, al no encontrar, vamos a ver si tenemos un perfil B. Si tenemos un perfil B, vamos a ver si evidenciamos o no una neumonía. Ahora, si tenemos ausencia de deslizamiento pulmonar, sí, pero tenemos un perfil A', vamos a buscar el punto pulmonar, ¿sí? Si encontramos el punto pulmonar es el que nos da el diagnóstico con una especificidad del 100% del neumotórax. Ahora, si encontramos un perfil A' y no encontramos el punto pulmonar, bueno, vamos a tener que buscar con otras técnicas si es que hay neumotórax o no. Bueno, este esquema, ¿sí? Que está diseñado para proporcionar el 100% del diagnóstico de disnea aguda, está simplificado con el objetivo de una precisión global mayor al 90%. Ya sabemos que son las líneas B, estos artefactos en cola de cometa. Cuando podemos visualizar tres o más líneas B, estamos en presencia de un síndrome intersticial, ¿sí? La cantidad de líneas B tiene una relación con la gravedad del edema, ¿sí? Acá vamos en forma creciente cuando tenemos líneas B con una distancia mayor a 7 milímetros, eh, hablamos de cierta gravedad. Cuando tenemos líneas B con una separación menor a 3 milímetros, obviamente es más grave, y llega un momento en que no se puede evidenciar una separación, sobre todo una sola masa hiperecogénica, que se llama líneas B coalescentes, ¿sí? Bueno, esto también nos sirve para evaluar en forma dinámica. Por ejemplo, encontramos un paciente con líneas B eh, muy juntas, menor de 3 milímetros de separación. Hacemos o tomamos alguna conducta, pasamos diuréticos y quizás a la tarde ya podemos encontrar un paciente con líneas B con una mayor separación. Bueno, obviamente tiene una correlación, ¿sí? Este síndrome intersticial con la tomografía. Cuanto mayor compromiso evaluamos o vemos en la tomografía, vamos a ver también el síndrome intersticial con mayor gravedad, y ahí podremos ver las diferentes etiologías, si pertenecen a un edema pulmonar, por una neumonitis, por una enfermedad pulmonar difusa, si es una fibrosis pulmonar o si es un... Bueno, si no encontramos un perfil B o patrón B y encontramos un perfil A, vamos a tratar de evidenciar si es que tenemos una probable trombosis venosa profunda.
Sabemos que la TBP se asocia con alta mortalidad, que el diagnóstico clínico es poco específico, existen varios métodos para su diagnóstico. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de inmovilización, de neoplasias, de insuficiencia cardíaca, de edad, de la obesidad. Bueno, son factores que estamos acostumbrados que la mayoría de nuestros pacientes presentan en cuidados críticos. La clínica, lo que podemos evidenciar generalmente es una simetría, por ahí podemos encontrar dolor en el miembro, pero bueno, en la mayoría de los pacientes críticos por ahí el dolor no puede ser objetivado. Bueno, sabemos que la tríada de Virchow, que es el éxtasis, la lesión endotelial y hipercoagulabilidad, favorecen la formación de estos trombos y que la mayoría de estos trombos se dan de la región poplitea hacia arriba. Entonces, cuando nosotros valoramos con ecografía, vamos a valorar desde la región poplitea hacia arriba, ¿sí? Podemos comenzar desde esta región o región inguinal y vamos bajando, descendiendo hasta la región poplitea. Acá encontramos mayor al 90% de la trombosis profunda. Y para valorar vamos a hacer lo que se llama ecocompresión, ¿sí? Con el transductor comenzamos a valorar, en este caso estamos valorando en la región inguinal, y lo que vamos a encontrar en el corte transversal axial de los vasos lo vamos a ver circulares. Vamos a ver un vaso, una vena ocupada, la vena femoral ocupada por un trombo, ¿sí? Eh, en estos casos son bien evidenciados, donde se puede ver la hiperecogenicidad, y al querer comprimir no se van a poder comprimir al estar ocupado. Siempre hay una diferencia entre las paredes musculares eh, de la arteria con la vena, por eso las arterias que la vemos más circulares no se comprimen, ¿sí? Y la vena sí se comprime cuando la comprimimos. Acá vemos un corte longitudinal, está ocupado por un trombo. Bueno, cuando hablamos de ecografía Doppler, acá estamos viendo, acá abajo, cómo se comprime la vena femoral, haciendo la maniobra de veno compresión, ¿sí? Bueno, sabemos que es un método sensible, la ecografía Doppler, y específico, ¿sí? Una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97% para diagnosticar TBP proximal, ¿sí? Es un método no invasivo, no utiliza radiación, es, se realiza bedside y es fácil de repetir. Esa es el- el- la ventaja que tenemos, y es el método de elección para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Acá estamos viendo con Doppler color cómo se pinta la arteria, y la vena no se pinta por estar ocupada, no podemos observar el flujo. Acá lo mismo, tenemos cómo se pinta la arteria y la vena no se pinta al estar ocupada por un trombo. Ahora vamos a hablar del patrón de consolidación o condensación. Si acá estamos viendo o estamos evidenciando el parénquima pulmonar, si acá ya no estamos hablando tanto de artefactos, porque al estar ocupado este parénquima que ya no tiene aire, ¿sí? Se puede observar y vemos estos puntos hiperecogénicos que rodean a puntos anecogénicos. Nos hablan de broncograma aéreo, así que estamos en presencia de quizás una condensación por una neumonía, ¿sí? Eh, bueno, acá cuando evaluamos vamos a ver que el 90% su localización es en el punto PLAPS, en el punto que ya habíamos evaluado, que es en la región lateral del tórax, ¿sí? En la línea axilar media con la línea diafragmática, ¿sí? Hablamos del patrón parenquimatoso, que es, algunos lo describen como hepatización, ¿sí? Encontramos el broncograma aéreo, ¿sí? Que son los puntos que le mencionaba, puntos y líneas hiperecogénicas, y también podemos encontrar imágenes hipoecogénicas bien definidas con sospecha de absceso. Eh, También tenemos algunos signos que fueron apareciendo cuando estudiamos con
mayor detenimiento en la pleura, podemos encontrar, ¿sí?, bordes irregulares, ¿sí?, a nivel pleural y líneas B por debajo. Acá lesiones como en saca bocado, ¿sí? Igual acá, bastante irregular, engrosada, ¿sí?, con condensación por debajo. Signo de desgarro, signo del jirón, que estos signos se describieron con mayor frecuencia en la pandemia, ¿sí? Muchas lesiones se observaron en las neumonías por COVID. Bueno, cuando hablamos de derrame pleural, ¿sí?, tenemos que ir a buscar y evidenciar el punto PLAPS, ¿sí? Es en la zona de declive, sobre el diafragma o la columna vertebral. ¿Sí? Acá podemos encontrar imágenes anecogénicas o hipoecogénicas. A veces se complica con los tabiques, con los septos. A veces observamos imágenes del pulmón como que flota en el derrame. Permite evidenciar derrames pequeños, ¿sí?, que no pueden ser evidenciados por la RX, ¿sí?, por las placas comunes. Eh, bueno, acá tenemos observando un derrame con colapso del parénquima periderrame, ¿sí? Acá vemos el signo de la medusa. Y también podemos encontrar algunos signos característicos. Podemos encontrar el signo del cuadrilátero, ¿sí?, y podemos encontrar el signo del sinusoide si ponemos un modo M a este nivel. ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de neumotórax, a veces es más fácil descartar un neumotórax que confirmarlo, ¿sí? Cuando sabemos que no estamos en presencia de un neumotórax, cuando evidenciamos el lung sliding, vemos el lung sliding y sabemos que no tenemos neumotórax. Cuando vemos líneas B, también sabemos que no hay neumotórax. ¿Por qué? Porque no hay separación, al no haber separación de la pleura visceral y la parietal, se puede transmitir el ultrasonido y puede verse estos artefactos. Eh, si está el pulso pulmonar, ¿sí?, tampoco estamos en presencia de un neumotórax. Si tenemos el signo de la playa, tampoco. Y si tenemos el Doppler color o el desplazamiento de poder, ¿sí?, como le dicen algunos, no estamos en presencia de neumotórax. Resumiendo, no estamos en presencia de un neumotórax cuando encontramos el pulso pulmonar, que es la transmisión del pulso cardíaco a través de la pleura. Tampoco cuando no tenemos Doppler color debajo de la pleura, o sea, no tenemos el deslizamiento power, también no hay neumotórax. Y por último, cuando tenemos el signo de la playa, estamos en la no presencia de neumotórax. Cuando sospechamos que estamos en presencia de un neumotórax, eh, si no vemos o no encontramos o no evidenciamos el lung sliding, eh, cuando no tenemos pulso pulmonar, cuando no tengo líneas B, pero si llegamos a encontrar el punto pulmonar, esto tiene una sensibilidad y una especificidad del 100% para diagnosticar neumotórax. Eh, bueno, aquí podemos evidenciar eh, la pleura, ¿sí?, la línea hiperecogénica, y no vemos la presencia del lung sliding, no vemos ese hormigueo, ese viboreo, ese cosquilleo, ¿sí? Entonces tenemos que sospechar la presencia de un neumotórax. Ahora, cuando encontramos el punto pulmonar, que es el punto justo donde se separan las vísceras, la pleura, y vemos una parte donde sí hay deslizamiento
y una parte donde no tenemos el deslizamiento pleural, ¿sí? Em, bueno, estamos en presencia de un neumotórax con el 100% de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Ahora, cuando encontramos este punto y ponemos un modo M, podemos evidenciar en inspiración signo de la playa y en expiración signo de la estratosfera. Vamos a mencionar algunas cuestiones con respecto a la ultrasonografía pulmonar en la pandemia. Cuando empezaron a valorar diferentes tomografías de pacientes con COVID eh, y empezaron a comparar con imágenes tomadas por eco, vieron o encontraron en la pleura algunas lesiones, entonces se prestó más atención a la pleura y se empezaron a utilizar transductores lineales con mayor frecuencia para mayor definición, pero bueno, con menos penetración, por lo tanto se podía evidenciar más estructuras más superficiales, que es lo que se pudo correlacionar con la tomografía, ya que se veían muchas imágenes subpleurales en las tomografías. Por lo tanto, se propusieron diferentes protocolos de ultrasonografía pulmonar en pandemia, eh, mayormente utilizados por el servicio de emergencia cuando iban a evaluar pacientes al domicilio, eh, que sirvió de mucho en algunos pacientes que quizás eran o que tenían clínica leve, pero si encontraban algún patrón o perfil B, eran pacientes que eran llevados para internación, o también muy utilizado en la internación en pacientes que quizás tenían dificultad para ser trasladados. Em, Cuando se pudo validar con la tomografía, que es el gol estándar, se encontraron con una sensibilidad y una especificidad por arriba del 90% cuando se evaluó tanto derrame pleural como síndrome de condensación, síndrome intersticial, neumotórax o neumotórax oculto. Los resultados que se obtuvieron de los diferentes estudios de los pacientes con COVID, en la mayoría se encontraron las lesiones con patrón intersticial, se encontraron líneas B, ¿sí? Con un poquito menos de frecuencia se encontró consolidaciones subpleurales en parches, con menos frecuencia línea pleural irregular, discontinua o interrumpida, consolidaciones y broncogramas aéreos y muy poco frecuente, pero sí se encontró ausencia de flujo en Doppler color. Los momentos de evaluación, cuando se utilizaron o fueron de utilidad las evaluaciones por ecografía, sobre todo en la evaluación domiciliaria, como les contaba, los pacientes eh, eran categorizados con la posibilidad de ser internados cuando encontraban algún tipo de lesión o algún patrón B, por ejemplo, ¿sí? También podían evaluarlo en pacientes en consultorio, en la emergencia, en la internación general también se evalúa, bueno, y en la internación en cuidados críticos se utilizó mucho. Y a nosotros, por ejemplo, nos sirvió mucho para evaluar pacientes y descubrimos muchos pacientes con trombosis venosa profunda, aparte de la evaluación pulmonar. Eh, bueno, cuando hablamos de la utilidad, entonces, para resumir la utilidad del ultrasonido pulmonar en el COVID, eh, sabemos que colabora con el diagnóstico rápido de esta afección, ¿sí? Es útil para estadificar gravedad y pronóstico y un poco lo que hablábamos, evita la necesidad de seguimiento por placa y por tomografía con menor traslado de pacientes afectados. A modo de conclusión, la ultrasonografía pulmonar sabemos que es fácil de realizar, es fácil de aprender, es económica, que mejora los procesos diagnósticos y ahorra exámenes complementarios, es una herramienta de una utilidad inmensa. Sabemos que se basa en la interpretación de artefactos y su jerarquía semiológica, ¿sí? Y bueno, sabemos que el protocolo Blue propuesto por Liechtenstein, que es ordenado, que es confiable, es rápido y con una excelente performance.